Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar con ustedes una vez más en este domingo. Vamos a reflexionar la palabra de Dios, abriendo el corazón a la voz de aquel que nos habla para edificarnos y llenar nuestra alma. La primera lectura está tomada del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. Y el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la segunda lectura, meditamos la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio meditamos San Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a la voz de Dios, que en este domingo el Señor nos trae el pan para nuestra alma. En la primera lectura del libro de Levítico podemos encontrar donde Moisés estableció aquella ley que iba a declarar impuro a toda persona que estuviera enferma de lepra. Y era tan terrible porque no tenía escapatoria. La ley determinaba que esta persona que hubiera sido contagiada por la lepra tenía que manifestarle a todo el mundo su enfermedad. O sea que él tenía que avisarlo por los cuatro vientos y tenía que estar gritando: soy impuro, tengo lepra. Era una humillación muy grande. Y es que en la Escritura encontramos esta ley que estaba afectando los corazones de estas personas. Y no solo eso, encima de la enfermedad, también estaban sufriendo el rechazo de todos. Nos dice la palabra que tenían que tener la ropa descosida, ni siquiera podían tener ropa normal, tenían que tener la ropa rasgada. La cabeza debería estar descubierta y se tendría que tapar la boca y tenía que estar gritando: soy impuro, estoy contaminado. Y es que, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces también vivimos bajo la sombra
del pecado, vivimos bajo la sombra de una vergüenza, quizás pública o quizás personal. Tú mismo sabes que quizás no eres digno, y es que nadie es digno, pero encontramos en el Señor una gran misericordia. Encontramos en Jesús aquel que vino a romper con todo prototipo, aquel que vino a cambiar la tristeza por la alegría, la enfermedad por la sanidad, aquel que vino a traer esperanza a sus hijos. Como lo dice la segunda lectura tomada de la carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos del versículo 31 y también del capítulo 11, versículo 1, nos dice la Escritura: hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y es que pueden haber motivos personales. Quizás lo que haces puede llevar una intención, y que todo radique en esa intención del corazón. ¿Con qué intención lo haces? Porque puedes hacer obras buenas, pero si lo haces para que los demás te vean, estamos mal. Y aunque sean obras buenas, todo está en tener la intención del corazón y poder hacerlo para gloria de Dios, para poder nosotros entrar en esa dimensión de obediencia al Señor. Nos dice la Escritura: todo lo que hagan, sea comer, beber o cualquier otra cosa. Y es que en aquel entonces era prohibido, por ejemplo, que alguien que iba a comer no se lavara las manos. Y era prohibido comer cerdo, era prohibido comer ciertos animales que eran impuros. Entonces, San Pablo habla ahora de un nuevo camino, de un nuevo momento en donde hay una liberación acerca de tantas leyes y preceptos. Y es que donde hay demasiadas leyes, donde hay demasiados estatutos rígidos, se puede perder la misericordia y se puede caer en un legalismo. Todo por cumplir, como hacían los fariseos. El Señor en una ocasión se encontró con los discípulos y les decía: hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el legalismo viene a intervenir en la misericordia y puede manchar la obra de Dios, puede estorbar la obra de Dios. Necesitamos misericordia, necesitamos tener ojos de amor para los necesitados, porque en verdad cuando Dios llegó a nosotros, de verdad estábamos necesitados. Nos dice la Escritura: todo lo que hagan, ya sea comer o beber, cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. San Pablo estaba buscando la manera de cómo llevar a Dios a aquellos corazones que se cerraban a ciertas prácticas, aquellos corazones que se cerraban a ciertas creencias, y él decidió renunciar a su propio conocimiento con tal de ganarse esas almas. Necesitamos llegar allá donde nadie quiere llegar, amados hermanos. Nos dice la palabra: no den escándalo. Como dice la Escritura, no den escándalo aún teniendo la razón. Porque hay cosas que sí te pueden ser permitidas, como dice San Pablo, pero no todo nos conviene. No todo nos conviene, amados hermanos. Hay que pensar, aunque sea bueno lo que estoy haciendo, puede ser que cause daño en algún momento. Tenemos que analizar y pensar. Dice la palabra: no den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Y tú te preguntarás: entonces, ¿con quién voy a quedar bien? Difícilmente vas a quedar bien con todas las personas, pero en la medida que puedas vas a lograr entrar en esos corazones con un mensaje de esperanza. Imagínate que a ti te gusta un equipo de fútbol y hay otro amigo tuyo que no le gusta a tu equipo. No solo por eso vas a causar peleas, riñas. O sea, no vale la pena. Todo por llevarse bien. Ahora imagínate a la hora de compartir un mensaje del Señor a los demás. Necesitamos ceder. Y es que para que hayan peleas, para que hayan
golpes, para que hayan riñas, se necesitan dos bandos. Si uno de los dos bandos decide renunciar a la pelea, esa pelea no se dio, al menos que el otro bando se dé duro con el espejo únicamente. Necesitamos en verdad colocarnos en los zapatos de los demás para llegar a comprender de qué se trata esto de no causar escándalo. Busquemos la manera, amados hermanos, de ser lo más prudente posible, aunque no sea fácil. Cada quien tendrá su lucha, pero lo que Dios nos pide es que no seamos motivo de escándalo. Si lo que voy a hacer va a escandalizar un corazón, va a escandalizar una familia, va a escandalizar a alguien, es mejor no hacerlo. Y San Pablo lo dice de esta manera: por mi parte, hablando del tema del escándalo, yo procuro dar gusto a todos en todo. O sea, prefiero no complicar. Claro está, lo que no se va a contemplar es el pecado. Lo que no se va a contemplar son las cosas incorrectas. Pero con tal de llevar la fiesta en paz, dice San Pablo, doy gusto a todos. Recuerdo en una escritura que dice la palabra que mientras llegaban a una plaza, habían diferentes dioses, estatuas en ese lugar. Y había uno que no tenía nombre. San Pablo se acercó y con tal de ganar esas almas, se acercó a ellos y les dijo: vean a este Dios, el Dios sin nombre. Él hizo el cielo y la tierra. Él quiere salvarte. Y todos se quedaron, wow. ¿Por qué? Porque San Pablo prefirió no ser motivo de escándalo. Buscar todas las maneras para poder evangelizar a los demás. La iglesia está llamada a la misión. Somos misioneros y tenemos que llevar a Cristo a tantas almas. La pregunta es: ¿a cuántas almas has llevado? ¿Has acercado al Señor? Si no lo has hecho, es tiempo. Porque San Pablo nos da este ejemplo y es quizás uno de los apóstoles más entregadísimos a la obra de Dios. Él mismo dice: sin buscar mi propio interés, procuro dar gusto a todos y en todo. Sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. O sea, había una intención en la actitud de Pablo para con los demás, y era su salvación. Amados hermanos, necesitamos actuar, hacer las cosas para que otros alcancen este amor y esta misericordia, que no es solo para nosotros. Si nosotros no predicamos, si nosotros no misionamos, no damos palabras de esperanza a los demás, estaríamos actuando de manera egoísta, y necesitamos quitarnos todo aquello que estorba, dejar de ser egoístas y comenzar a compartir esas palabras de esperanza. Es increíble, hace unos días, antier creo que fue, un hermano me llama en plena madrugada diciéndome, desesperado, angustiado, estaba padeciendo un momento de ansiedad terrible. ¿Cómo me voy a quedar yo callado? ¿Cómo voy yo a decir, ay, ¿por qué me están llamando a esta hora? No es posible. Necesitamos compartir este mensaje de esperanza porque es necesario. Tarde o temprano el corazón lo va a estar necesitando. Dice San Pablo: no busco mi interés propio, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos. Dios mío, ¿quién podrá decir eso? Solo aquel que está haciendo las cosas perfectamente. Y San Pablo se considera una persona que estaba haciendo la voluntad de Dios, y decía él: sean pues imitadores míos, porque yo imito a Cristo. Gloria a Dios. De eso se trata, que podamos entrar en ese punto de que los demás puedan decir: wow, fue Dios a través de este hermano. Te quiero hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú actuaste, que cuando tú hablaste, que cuando tú hiciste una acción, la gente dijo: fue Dios? Es una buena pregunta para que seamos imitadores del Señor y otros puedan ver a Dios en nosotros y poder decirle al Señor: Señor, te verán en mí. Cuando yo ayude al necesitado, te verán en mí. Cuando extienda la mano a alguien que está caído, te verán en mí. Cuando yo sea misericordioso con los demás, te verán en mí. Ese es nuestro compromiso, amados hermanos. En la lectura del Santo Evangelio de este domingo,
que está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículo del 40 al 45, nos dice la palabra de Dios que Jesús se acercó a un leproso. Jesús se acercó a un leproso y este leproso dobló sus rodillas y dijo: si tú quieres, puedes curarme. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Será que Dios quiere obrar en mi vida? ¿Será que Dios quiere obrar en mi casa, en mi familia? ¿Será que Dios quiere obrar en mi comunidad? Amado hermano, no lo dudes. Dios quiere hacerlo. Resulta que este hombre lleno de lepra se acercó a Jesús y Jesús no lo rechazó. Vemos que en la primera lectura la Escritura nos habla que era prohibido que una persona leprosa se acercara a otra persona que estuviera sana. Tendría que haber gritado: Jesús, soy impuro, Jesús, estoy contaminado. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue tirarse de rodillas. El primer punto en donde tenemos que aprender se llama humildad. Acercarnos a Dios, postrarnos, doblar nuestras rodillas. Cuán necesitados están nuestros corazones. Cuán necesitados estamos nosotros. Y a veces actuamos como que las podemos todas. No tiene que ser así. Lleguemos ante el Señor humillados y pequeñitos, porque dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Dios quiere que tú te acerques a Él. Vamos, dobla tus rodillas, reza el Santo Rosario, busca la Santa Eucaristía, aliméntate de la palabra de Dios. Esa es una señal de humildad. Así llegó este leproso. Él hubiera gritado: estoy contaminado, tengo lepra, soy impuro. Pero Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía lo que este hombre iba a gritar y la enfermedad que él tenía. Ante la pregunta de este hombre que le dijo: si tú quieres, puedes curarme, Jesús se compadeció de él. Es que, amados hermanos, una cosa es tener lástima y otra cosa es compadecerse, otra cosa es tener misericordia. La lástima no pasa del sentimiento de decir: pobrecito, qué lamentable, está muy mal, y hasta ahí termina. Pero la misericordia lleva a actuar, dice misericordia, que quiere decir un corazón con miseria, que se hace pequeño, que se hace misericordioso con los demás. Un corazón que puede ayudar hasta el punto de moverse, caminar, actuar, extender la mano al necesitado. Dice la palabra que Jesús sintió compasión de él y extendió la mano. Esa es la misericordia, compadecerse y extender la mano por el necesitado, por el que está solo, abandonado, por aquel que está triste, aquel que necesita una ayuda. Se trata de vivir la experiencia y no tienes idea de lo que vas a recibir, las inmensas bendiciones que van a llegar a tu vida cuando te atrevas a ser como Jesús ahora nos está enseñando que seamos nosotros también. Hay tres panoramas que podemos en este momento analizar. Primero, poniéndote en la posición del leproso. Tú estás necesitado, yo estoy necesitado. Somos nosotros los impuros, somos nosotros los que necesitamos misericordia. Acercarnos a Dios con humildad, acercarnos a Él pequeñitos, como niños, sabiendo que papá no va a abandonar a sus hijos. Número 2, la actitud de Jesús. Él siempre va a ser misericordioso con nosotros y también nos invita a ser misericordiosos con los demás. A no quedarnos de brazos cruzados o con buenas intenciones, sino con entrar en acción, hacer cosas específicas por los demás. Y el tercer panorama es la gente de alrededor que ha de pensar y decir: uy, no, acercarme a él, a ella, no, tanto que hablan de él, no, él no está cerca de las cosas de Dios, yo no estoy con ellos. Es como aquellos que le ponen obstáculos a las personas para que lleguen a la iglesia cuando debería ser todo lo contrario. Nos dice la Escritura que Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Es Dios el que tiene intención en su corazón de obrar y sanarnos. Es el Dios que dice: sí quiero.
sí quiero obrar en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y esto no es solo teoría, esto no son solo palabras bonitas o palabras rebuscadas. Esto es algo que tú tienes que experimentar a un Dios que dice, sí quiero obrar en ti. Si tan solo supieras que Dios tiene un gran anhelo en su corazón de intervenir en tu vida, se trata de que tú le digas, Señor, yo te necesito. Soy yo el que estoy vacío. Soy yo el que estoy enfermo. Soy yo el que necesito salir adelante. Es mi casa, es mi familia la que está pasando momentos difíciles. Dale ese chance a Dios. Y te digo, dale ese chance porque Dios ya está tomando la iniciativa. Y dice el Señor, sí quiero sanarte. Inmediatamente se le quitó la lepra. Al escuchar la voz de aquel Dios que le dice, sí quiero. Dice la palabra que este milagro ocurrió y él quedó limpio instantáneamente. Y aquí viene lo que sucede muchas veces en la vida de aquellos donde Dios obra, en la vida de nosotros, que muchas veces Dios se manifiesta. Dice que al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. Imagínate esta frase, Jesús le mandó con severidad. O sea, Jesús le dejó claras las reglas y le dijo lo siguiente: no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve donde el sacerdote y deja la ofrenda estipulada por Moisés. O sea, como testimonio, ¿verdad? Que quede una garantía de que este hombre estaba enfermo y que ahora está sano, y hay muchos testigos de eso, y que fue Dios que lo sanó. Porque si no lo hacía, aunque estuviera sano, la gente le iba a seguir gritando: impuro, pecador, allá va el malcriado, allá va el borracho. ¿Cuántas frases pueden estar sonando a tu alrededor de gente que te ha colocado una etiqueta a causa de tu pasado? Recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando en un retiro y un ex compañero, cuando yo me había alejado de Dios un buen tiempo, un ex compañero me vio predicando y me dice: hey, vos predicando, yo te conozco. Y yo le digo: Dios ha obrado en mi vida. Y este joven, bueno, en aquel entonces estaba joven, ahora él es un gran servidor de Dios. Y es que eso es lo que sucede, que necesitamos dar constancia de que nuestra vida ha cambiado a través del testimonio. Nos dice la Escritura que cuando el Señor le dio esta orden, porque fue una orden a este leproso, dice la palabra que comenzó a divulgarlo tanto el hecho que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. O sea, la indicación fue: no lo digas a nadie, pero él con más ganas lo dijo: estoy sano, ya no soy impuro, ya no estoy contaminado. Cuando la indicación era: ve donde el sacerdote. Hay gente que no puede quedarse con secretos, hay gente que no puede sostener sus palabras. Es más, hay gente que ni se encarga de decirle una noticia a los demás, se lo dice a una persona. Y él sabe que esa persona se lo va a decir a todo el mundo. Ya no se está rebuscando por contarlo. Sucede que este hombre leproso le sucedió lo mismo. El Señor le dice: mira, no lo contes. ¿Cuántas veces en nombre de la oración, la intercesión, nosotros decimos: le voy a contar esto, pero no se lo cuento como chambre, se lo cuento como que para que ore, por favor? No, hermano, eso no es así. Si vas a orar, dobla rodillas tú. Resulta que dice la palabra que cuando este hombre empezó a gritar, y fue tanto que empezó a gritar, que Jesús ya no podía entrar a la ciudad abiertamente, tenía que esconderse. Es más, dice la Escritura que se quedaba afuera en lugares solitarios y donde acudían a él de todas partes. ¿Por qué seguían a Jesús a pesar de que él ya no entraba a la ciudad? Porque él tenía la solución de los corazones. ¿Qué hay en Jesús que al verlo la gente se enamoraba y la gente seguía amándole? ¿Qué había en él? ¿Qué había en sus palabras que profundizaba los corazones? ¿Qué había en su mirada? ¿Qué había
en Él. Qué presencia más linda y más grande la que hay en Jesús, que aún más de 2000 años después le seguimos buscando y seguimos deleitándonos en su misericordia. ¿Qué existe en Él? Y es que en Él encontramos la paz del corazón, el perdón y la misericordia. En Él encuentra consuelo el afligido. En Él encuentra esperanza aquel cuyas puertas han sido cerradas. Amados hermanos, somos nosotros los que tenemos que tener esta actitud y poder decir: Señor, aquí vengo ante ti necesitado. Señor, aquí vengo, no puedo solo. Por naturaleza, como dice el Salmo 50, Señor, en pecado me concibió mi madre. Reconocernos pecadores y necesitados es lo primero para que inicie algo nuevo, un avivamiento, un fuego en nuestras comunidades parroquiales. Necesitamos arrepentimiento. Estamos a las puertas de la Cuaresma y en esta Cuaresma tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado delante del Señor, con un corazón que pueda decir: Señor, yo no puedo solo, soy yo el que está contaminado, soy yo el impuro, necesito que me laves. Como decía el salmista: lávame con agua limpia, límpiame con hisopo y quedaré limpio. Como la promesa del Señor que dice: vengan a mí y sus pecados rojos como el carmesí los haré blancos como la nieve. Es el Señor que quiere quitarnos esa lepra del orgullo, de la soberbia, del resentimiento. ¿Qué es la lepra? ¿Cuál es la lepra que nosotros andamos cargando, amados hermanos? ¿Será aquel odio, aquel rencor, aquella falta de perdón? ¿Será aquellos pensamientos que te agobian, aquella desesperación? ¿Cuál es la lepra que te está agobiando? ¿Cuál es la lepra que está lastimándote? Y muchas veces notoria delante de los demás. Puede ser la lepra de la indiferencia, la lepra de la prepotencia, la lepra del orgullo, creernos más que los demás, la lepra de la apatía. Te pesa estar en las cosas de Dios. ¿Será la lepra de la pereza? ¿Cuál es la lepra que te está agobiando? Pues este domingo el Señor nos da la palabra: aquel que sana toda lepra, aquel que puede cambiarlo todo, aquel que puede quitar del corazón todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos impide avanzar y creer más. Acércate al Señor como lo hizo este hombre y digámosle al Señor: Señor, si tú quieres puedes curarme. Todo dentro de su voluntad. No podemos llegar delante de Dios: mira, Señor, aquí dice en tu palabra que tú ya me sanaste hace más de 2000 años, así que aquí vengo por la promesa que la cumplas. Cuidadito, nosotros no podemos mandar a Dios. No podemos llegar así delante de su presencia. Lleguemos humildes y pequeños. Papá va a escuchar a sus hijos. Dice la Escritura que Él exalta al humilde, pero rebaja al orgulloso. Nos conviene mejor llegar humilde delante del Señor. Que la reflexión de este domingo nos permita a nosotros avanzar y seguir en este camino de la fe. Paz y bien para todos.